La oración es una llave poderosa que puede abrir puertas que parecen estar cerradas para siempre. David Yonggi Cho, a lo largo de su jornada espiritual, reveló que la oración no es solo un acto de hablar, sino una herramienta práctica que puede romper bloqueos y transformar realidades. Él comprendió que, a través de la oración, somos capaces de acceder al sobrenatural de Dios y traer cambios significativos a nuestras vidas. En Santiago 5:16 leemos: «La oración del justo es poderosa y eficaz». Esta declaración nos enseña que hay un poder extraordinario cuando oramos con fe e intención. David Yonggi Cho siempre enfatizó que, para romper bloqueos, necesitamos comprometernos en una oración que sea tanto fervorosa como dirigida. Él mismo experimentó esto en su vida, enfrentando desafíos que parecían insuperables, pero encontró libertad y victoria a través de la oración sincera. En la práctica, el primer paso para romper bloqueos es alinear nuestra mente y corazón con la voluntad de Dios. A menudo, la resistencia que enfrentamos no es externa, sino interna. Nuestros miedos, inseguridades y dudas pueden convertirse en barreras que nos impiden avanzar. David nos enseñó a orar por claridad y por el valor de enfrentar estas cuestiones. En momentos de incertidumbre, él buscaba el rostro de Dios, confesando sus preocupaciones y pidiendo dirección. Piensa en un momento de tu vida en el que un bloqueo parecía insuperable. ¿Cómo reaccionaste? La oración debe ser un reflejo de la sinceridad de nuestro corazón. David solía decir que cuando oramos, debemos ser honestos con Dios sobre nuestras debilidades, porque es en ese espacio de vulnerabilidad donde Él puede operar. Él mismo pasó por períodos de vacilación, pero encontró fuerza al entregarse a la oración. Al hacerlo, recibía una nueva perspectiva y la energía necesaria para seguir adelante. Una segunda práctica que David Yonggi Cho enseñó es la oración de guerra espiritual. A menudo los bloqueos que enfrentamos pueden ser atribuidos a fuerzas espirituales que actúan en nuestra contra. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los dominadores de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad. Para ganar esta batalla, la oración se convierte en nuestra arma más poderosa. Cho animaba a sus seguidores a levantarse en oración intercesora, clamando por la protección de Dios y pidiendo que las cadenas espirituales fueran quebradas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que parecía estar más allá de tu control? David nos recuerda que a través de la oración podemos declarar la libertad que Jesús nos prometió. Hay momentos en que la oración se convierte en un acto de resistencia, donde declaramos con fe que las fuerzas que nos rodean no pueden dominarnos. Este tipo de oración exige valentía y determinación, pero trae resultados extraordinarios. Al final, la oración debe ir acompañada de acciones de fe. David Yonggi Cho siempre enfatizó que la fe y las obras van de la mano. La oración puede no parecer eficaz si no se sigue de una disposición para actuar. Cuando oramos, debemos estar listos para recibir instrucciones y luego dar pasos hacia lo que Dios nos está llamando a hacer. Él hablaba frecuentemente sobre cómo la oración debe ser un punto de partida para la acción, no un fin en sí misma. Esto significa que debemos estar abiertos a las sugerencias y direcciones divinas, incluso cuando nos llevan a salir de nuestra zona de confort. Reflexiona por un momento. ¿Estás listo para actuar en respuesta a tu oración? David solía animar a los demás a no solo esperar un milagro, sino a prepararse para lo que Dios puede hacer en sus vidas. La oración y la acción son como dos alas que nos llevan a experimentar lo sobrenatural. Cuando oramos y luego nos movemos en fe, abrimos espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. La oración es un canal por el cual los cielos se conectan con la tierra. Es a través de ella que podemos romper bloqueos y acceder al poder de Dios. Al alinearnos con Él, enfrentar la batalla espiritual y actuar con fe, descubrimos que lo que parecía imposible puede convertirse en parte de nuestra realidad. Hoy, haz una oración sincera y clama a Dios por libertad en áreas de tu vida que necesitan un rompimiento. Recuerda que al orar, no solo estás hablando, estás abriendo puertas para la intervención divina.
Ahora te invito a unirte a mí en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo ante ti con un corazón sincero. Reconozco que hay bloqueos en mi vida que necesitan ser rompidos. Te pido que me muestres el camino y me des la valentía para enfrentar los desafíos que tengo por delante. Que yo pueda orar con fe y actuar de acuerdo a tu voluntad. Libérame de toda opresión y trae tu solución sobre cada área de mi vida. Amén. A medida que avanzas en tu jornada espiritual, recuerda que la oración práctica, como enseñó David Yonggi Cho, no es solo una actividad, sino una forma de vida. Al aplicar estos principios, verás cambios y experimentarás el poder de Dios de maneras que nunca imaginaste. Proclama con fe que estás listo para romper bloqueos y abrazar lo que Dios tiene reservado para ti. La oración es una práctica que debe cultivarse diariamente, ya que es en el día a día donde encontramos las herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. David Yonggi Cho nos enseñó que la consistencia en la oración es fundamental para crear una relación íntima con Dios. Cuando oramos regularmente, nos volvemos más sensibles a su voz y a sus orientaciones. Esa sensibilidad es crucial, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. Muchas veces nos encontramos con momentos de desánimo y duda. En esos momentos, la oración se convierte en un refugio y una fuente de renovación. David enfatizaba que incluso en medio de las tribulaciones, debemos recordar que la oración es un recurso que nos conecta con el poder divino. Él creía que orar en tiempos de crisis no es solo una necesidad, sino una respuesta proactiva ante las adversidades. Es nuestra manera de buscar fuerza y claridad en medio de la confusión. La práctica de la oración debe ir acompañada de un corazón dispuesto a escuchar. En Romanos 10:17 leemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oramos, es esencial que también reservemos un tiempo para escuchar la respuesta de Dios. A menudo estamos tan enfocados en presentar nuestras peticiones que olvidamos buscar la orientación que Él desea darnos. David nos enseñó que la oración no es un camino de una sola vía, es un diálogo que requiere escucha activa. Además, la oración debe realizarse con la certeza de que Dios está escuchando. La confianza de que nuestras palabras no caen en oídos sordos es vital. Cuando tenemos esa certeza, nuestras oraciones adquieren un nuevo significado. David Yonggi Cho siempre destacó que el creyente debe acercarse a Dios con la expectativa de que sus súplicas serán atendidas. Esa expectativa no debe basarse en nuestras propias capacidades, sino en la fidelidad de Dios. En momentos de oración, es útil establecer un ambiente propicio para conectarse con Dios. Elegir un espacio tranquilo, libre de distracciones, puede facilitar esa comunión. David solía retirarse a lugares donde podía concentrarse y dedicarse a la oración. Él creía que al crear un espacio sagrado, podemos alinearnos más fácilmente con la voluntad de Dios. Otra práctica importante que David Yonggi Cho mencionaba es la oración en comunidad. Reunirse con otros creyentes para orar es una forma poderosa de fortalecer la fe y la determinación. En Mateo 18:20, Jesús nos recuerda que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en grupo crea un ambiente de apoyo y aliento, donde las personas pueden compartir sus luchas y victorias. David nos animaba a buscar el apoyo de hermanos y hermanas en la fe, especialmente en tiempos de dificultad. La intercesión mutua es una forma de demostrar amor y compasión, además de fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando oramos unos por otros, no solo llevamos las necesidades al Padre, sino que también construimos un lazo de solidaridad que puede ser transformador. La oración también debe ser un acto de gratitud. David Yonggi Cho hablaba a menudo sobre la importancia de reconocer las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud debe permear nuestras oraciones, ya que nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. En Filipenses 4:6 se nos instruye a presentar nuestras peticiones a Dios con acciones de gracias. Esta actitud de gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos recuerda lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. En momentos de oración, es esencial también realizar un examen de conciencia. David nos enseñó
que la confesión es una parte crucial de nuestra comunicación con Dios. Cuando confesamos nuestros errores y pedimos perdón, abrimos espacio para que Dios opere en nuestro interior. Él se mueve en corazones humildes y arrepentidos, trayendo sanidad y renovación. Este es un paso necesario para romper bloqueos y acceder a la libertad que Dios nos ofrece. La oración puede ser una herramienta poderosa para enfrentar las dudas que surgen en nuestra mente. David Yonggi Cho abordaba frecuentemente la cuestión de la lucha interna que muchos enfrentan. Cuando somos bombardeados por pensamientos de inseguridad, la oración nos ayuda a alinear nuestra mente con la verdad de Dios. Declarar las promesas de Dios en oración puede cambiar la forma en que nos vemos y cómo enfrentamos nuestras circunstancias. Al final, la disposición para actuar en respuesta a la oración es lo que trae la transformación deseada. David Yonggi Cho siempre enfatizó que la fe sin obras está muerta. Esto significa que, después de orar, debemos estar listos para seguir las instrucciones que Dios nos da. A veces, esto puede significar dar pasos que no son cómodos o que requieren valentía, pero es en este acto de fe que experimentamos el poder de Dios en acción. La oración es el inicio, pero la acción es lo que concreta los cambios. A lo largo de tu vida, te encontrarás con muchos bloqueos. Recuerda que la oración es una llave que puede abrir puertas. Al combinar la oración con la acción, creas un camino para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en tu vida. Esté dispuesto a orar, a escuchar y a actuar con fe, y verás que las barreras que parecen insuperables pueden ser derribadas. Dios está listo para responder a tus oraciones y guiarte en cada paso del camino. A medida que continúas en este proceso, mantén tu mente y corazón abiertos a lo que Dios puede hacer. La oración es un viaje continuo, y cada día trae nuevas oportunidades para experimentar la presencia y el poder de Dios. Proclama con fe que estás preparado para romper bloqueos y abrazar todo lo que Dios tiene reservado para ti. La oración debe ser una práctica que permea todas las áreas de nuestra vida. David Yonggi Cho nos enseñó que no debemos limitar la oración a momentos específicos, sino incorporarla en nuestro día a día. Esto significa que, al despertar, debemos comenzar el día con un momento de oración, dedicando a Dios nuestros planes y pidiendo su dirección. Es en este inicio que establecemos un fundamento espiritual para todo el día. Cuando enfrentamos desafíos en el trabajo, por ejemplo, es esencial llevar esos desafíos en oración. David enfatizaba que, en momentos de presión, debemos buscar la sabiduría divina. En Tiago 1:5 se nos recuerda que, si necesitamos sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien la da generosamente. Esa sabiduría nos guiará en las decisiones más difíciles y nos ayudará a actuar correctamente, incluso en situaciones complicadas. La oración también debe incluir momentos de alabanza. David Yonggi Cho entendía que, al alabar a Dios, no solo reconocemos su grandeza, sino que también elevamos nuestro espíritu. La alabanza es una forma de conectarnos con la presencia de Dios y recordar sus promesas. Cuando adoramos, nuestras preocupaciones pueden ser puestas en perspectiva y encontramos la fuerza para enfrentar las dificultades. En momentos de tristeza o desánimo, la oración se vuelve aún más crucial. Es fácil perder la esperanza cuando las circunstancias son desfavorables. Sin embargo, David siempre subrayó que incluso en las horas más oscuras, la oración es un recurso que nos conecta con la luz divina. Él animaba a quienes lo rodeaban a no rendirse, sino a persistir en la oración, buscando la renovación de la esperanza que viene de Dios. En Salmos 35, leemos que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. La oración nos ayuda a transitar del dolor a la alegría. Otra práctica importante es la oración de gratitud. David Yonggi Cho solía enfatizar que, incluso ante las dificultades, debemos recordar las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver lo positivo, incluso en situaciones desafiantes. Cuando expresamos gratitud en nuestras oraciones, estamos reconociendo la bondad de Dios en nuestras vidas, lo que fortalece nuestra fe y confianza en Él. A veces, la oración nos lleva a un proceso de autorreflexión.
David animaba la autoanálisis ante Dios, donde se nos invita a examinar nuestras motivaciones y acciones. Ese examen de conciencia no debe ser visto como una condenación, sino como una oportunidad de crecimiento. Al confesar nuestras fallas y pedir perdón, abrimos espacio para la acción de Dios en nuestros corazones, permitiendo que Él trabaje en nosotros y nos transforme. La oración también debe incluir intercesión por otros. David Yonggi Cho era conocido por su fuerte compromiso de orar por los demás, entendiendo que la intercesión es una forma poderosa de manifestar amor y solidaridad. Cuando oramos por amigos, familiares o incluso por personas que no conocemos, nos estamos uniendo al corazón de Dios y clamando por su intervención en sus vidas. Este tipo de oración fortalece no solo a aquellos por quienes oramos, sino también a nosotros mismos, pues nos recordamos que no estamos solos en las luchas de la vida. En momentos de desesperación, la oración es un refugio seguro. David Yonggi Cho a menudo recordaba que incluso cuando todo parece perdido, la oración es un ancla que nos mantiene firmes. Es en esta comunicación con Dios donde encontramos consuelo y paz, incluso en las tormentas de la vida. La oración nos ayuda a recordar que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre está presente y dispuesto a ayudarnos. Otro aspecto relevante es la oración por las autoridades y por la sociedad. David enseñó que debemos orar por nuestros líderes y por nuestra nación. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye a orar por todos los hombres, especialmente por los que están en posición de autoridad. La oración por nuestra sociedad es un acto de responsabilidad que no solo busca la intervención de Dios en las cuestiones públicas, sino que también nos involucra como ciudadanos conscientes y preocupados por el bienestar colectivo. La oración también debe ir acompañada de paciencia. David Yonggi Cho entendía que muchas veces las respuestas de Dios pueden tardar en llegar. En nuestras oraciones necesitamos estar dispuestos a esperar y confiar en el tiempo de Dios. La impaciencia puede llevarnos a actuar de manera precipitada, pero la paciencia nos enseña a confiar en la soberanía divina. En Salmos 37:7 se nos exhorta a esperar pacientemente en el Señor y a no angustiarnos. En algunas situaciones, Dios puede no responder nuestras oraciones de la forma en que esperamos. David enfatizaba que la respuesta de Dios puede venir de maneras sorprendentes. A veces, lo que consideramos un no puede ser en realidad un sí para algo mejor. Esta confianza en las promesas de Dios nos ayuda a mantener la fe, incluso cuando no comprendemos las circunstancias. Por último, la oración es un viaje de crecimiento. David Yonggi Cho nos enseñó que la oración no es un evento aislado, sino una práctica continua que moldea nuestro carácter y nos acerca a Dios. A medida que oramos, somos transformados y capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Esta transformación es un testimonio del poder de la oración en nuestras vidas. A lo largo del día, mientras enfrentas desafíos, recuerda que la oración puede ser tu aliada. Al comprometerte a orar diariamente, te volverás más sensible a las direcciones de Dios y más capaz de percibir sus intervenciones. No subestimes el poder de la oración. Es la clave que puede abrir puertas y romper bloqueos en tu vida. Proclama con fe que estás determinado a buscar la presencia de Dios en cada situación y verás su mano actuando de manera poderosa. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida, no solo una actividad ocasional. David Yonggi Cho enfatizaba la importancia de establecer una rutina de oración que integre los diferentes momentos del día. Al despertar, es fundamental comenzar el día dedicando un tiempo a Dios, reconociendo que cada nuevo amanecer es una oportunidad para buscar su orientación. Esto ayuda a moldear nuestra mentalidad y nos prepara para los desafíos que podamos enfrentar. Durante el día, es esencial llevar la oración a las situaciones cotidianas. Al encontrar un obstáculo en el trabajo o un malentendido con alguien, detenernos a orar puede cambiar nuestro corazón y nuestra perspectiva. Muchas veces, la solución que buscamos viene a través de la guía divina, y eso requiere que estemos en sintonía con la voluntad de Dios. David enseñó que la oración no debe limitarse a momentos de crisis.
Debe ser un hábito que permea todas las áreas de nuestra vida. Además, la oración debe ser un espacio donde podamos expresar nuestras emociones. David Yonggi Cho siempre alentaba la honestidad en nuestras conversaciones con Dios. Si estamos tristes, frustrados o alegres, debemos llevar esos sentimientos a Él. Esta transparencia fortalece nuestra relación con Dios y nos permite experimentar su paz en medio de las tormentas. No debemos temer mostrar nuestras vulnerabilidades ante Él, pues es ahí donde encontramos fuerza y consuelo. La oración no debe ser vista solo como un medio de pedir, sino también como una oportunidad para agradecer. La gratitud debe ser un elemento central en nuestras oraciones. Cuando recordamos las bendiciones que ya hemos recibido, nuestra perspectiva cambia y podemos ver las situaciones de manera más clara. David enseñaba que al agradecer, estamos reconociendo la bondad de Dios en nuestras vidas, lo que nos ayuda a mantener viva la esperanza incluso en tiempos difíciles. Otro aspecto que David Yonggi Cho destacaba es la importancia de orar con la palabra de Dios. Al incorporar versículos bíblicos en nuestras oraciones, estamos cimentando nuestras peticiones en la verdad eterna. Esto no solo ayuda a alinear nuestra voluntad con la de Dios, sino que también nos da confianza de que estamos orando de acuerdo a su voluntad. La palabra es una fuente de poder y sabiduría, y debe ser una parte integral de nuestra comunicación con Dios. La oración en comunidad es una práctica que trae fuerza y unidad. Cuando oramos juntos, creamos un lazo espiritual que nos anima y nos fortalece. David siempre alentaba a los miembros de la iglesia a reunirse para orar, ya que esto genera un ambiente donde la presencia de Dios es más palpable. La intercesión en grupo es una forma poderosa de apoyarnos unos a otros, especialmente en momentos de dificultad. Durante las reuniones de oración, es importante que cada participante se sienta cómodo para compartir sus necesidades y desafíos. Esta vulnerabilidad colectiva crea un espacio de confianza donde todos pueden apoyarse mutuamente. Los testimonios de respuestas a la oración también deben ser compartidos, ya que fortalecen la fe de la comunidad y recuerdan a todos sobre el poder de Dios en acción. Es fundamental recordar que la oración no es una fórmula mágica, sino una práctica que requiere perseverancia. David Yonggi Cho enseñó que la consistencia es crucial. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, debemos seguir orando y confiando en que Dios está trabajando. La paciencia es una virtud que necesitamos cultivar en nuestra jornada de fe. A veces, las respuestas pueden tardar, pero la confianza en Dios debe permanecer firme. La oración también debe incluir momentos de silencio y reflexión. David enfatizaba la importancia de escuchar la voz de Dios. En medio de la agitación de nuestras vidas, necesitamos reservar un tiempo para aquietar nuestros corazones y buscar la dirección divina. Ese silencio es esencial para discernir la voluntad de Dios y recibir sus instrucciones. Cuando hablamos y escuchamos, estamos involucrándonos en un diálogo rico que nos transforma. En momentos de duda o incertidumbre, la oración se convierte en un ancla que nos mantiene firmes. David Yonggi Cho recordaba a menudo que, incluso cuando los vientos de la vida soplan en contra de nosotros, podemos encontrar seguridad en Dios a través de la oración. Es en este espacio de comunicación que encontramos claridad en medio de la confusión. Cuando oramos, nos estamos conectando al poder divino que puede cambiar cualquier situación. La oración debe ser una práctica diaria, un reflejo de nuestro deseo de estar en comunión con Dios. David enseñaba que debemos cultivar un espíritu de oración en todas las circunstancias, ya sea en momentos de alegría o tristeza. Esta práctica continua nos ayuda a permanecer centrados en Dios, independientemente de las tormentas que enfrentamos. La oración se convierte así en un estilo de vida que nos acerca a nuestro Creador. A medida que nos comprometemos a vivir una vida de oración, comenzamos a notar cambios significativos en nuestras vidas. Nuestros miedos disminuyen, nuestras inseguridades son confrontadas y encontramos el valor para actuar en fe. David Yonggi Cho nos animaba a ser proactivos en nuestra búsqueda de Dios, recordándonos que la oración es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. Por último, recuerda que la oración debe ser un acto de rendición.
Cuando oramos, reconocemos que no tenemos control sobre todo, pero confiamos en Dios, que puede con todo. David enseñaba que, al entregar nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios, encontramos paz y dirección. Esta rendición es el camino para experimentar la verdadera libertad que proviene de la confianza plena en Dios. A lo largo de tu camino, permite que la oración sea la fuerza que guíe tus acciones. Mantente abierto a las direcciones de Dios y preparado para actuar con fe. La oración no es solo una actividad, sino un viaje continuo hacia una relación más profunda con el Padre. Proclama con fe que estás comprometido a romper barreras y a vivir en la plenitud que Dios tiene reservada para ti. Antes de salir, haz 2 cosas ahora. Respira hondo y guarda lo que tocó tu corazón hoy. Y si tiene sentido, comparte esta historia con alguien que también necesita escucharla.